Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos listos para iniciar el programa y tenemos en nuestra primera entrevista a Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por el tiempo para hablar de este tema. Sí, este fue un tema que se habló durante muchísimo tiempo antes de que llegara la pandemia y copara prácticamente todos los espacios informativos, pero justamente, entre otras cosas, por las consecuencias de la pandemia, queríamos primero tener un vistazo a qué ha ocurrido, qué ha cambiado, cómo se ha desarrollado el fenómeno de la inmigración con estas cuarentenas y estas situaciones que estamos viviendo. Sí, perfecto. Es cierto, yo creo que han ocurrido varios temas que son bien relevantes en términos de política migratoria. La cuarentena efectivamente prácticamente congeló los ingresos extranjeros a nuestro país. Las solicitudes de visa hoy en día son casi nulas, y también las solicitudes de definitiva han ido disminuyendo por la dificultad de conseguir antecedentes, por distintas razones. Por lo tanto, eso efectivamente ha permitido que la transformación digital que iba en camino se acelerara, y hoy en día tenemos un sistema que es 100% digital, lo que nos deja bastante tranquilos, en el sentido que con el método anterior, con el método que antes había, donde la gente estaba en 9 o 12 cuadras haciendo fila para ser atendido y toda la tramitación era en papel, hubiera sido una locura. O sea, hubiera sido impracticable entregar un sistema que fuera digno y que entregara una respuesta efectiva a los migrantes. En términos de datos, claro, efectivamente los saldos migratorios, es decir, la gente que ha entrado menos salido, este año el saldo es menor a 60.000 personas lo que va del año. Hay que entender que, por ejemplo, el año 2019, solo en mayo ingresaron 39.000 ciudadanos venezolanos. Entonces, por primera vez en muchos años, llevamos varios meses con saldos migratorios negativos. Es decir, que hay más extranjeros que salen a los que están entrando. Y lo que esperamos es que una vez que termine la pandemia, haya un rebaraje, por así decirlo, un reincentivo para que los extranjeros en Latinoamérica se muevan alrededor del continente buscando nuevas oportunidades. Ahora, Álvaro, estamos conversando con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. En la calidad de los migrantes en términos de su estatus legal, ¿ha cambiado algo también en esta pandemia? Es decir, de los que han entrado, ¿qué porcentaje son los que se consideran ilegales? Que hubo un tema bastante grande sobre exactamente ese punto antes. Claro, lo que pasa es que los migrantes que están entrando son migrantes, según lo que dice el decreto de cierre frontera, que son migrantes residentes. Por lo tanto, son gente que ya había estado en Chile, ya había estado solicitando su visa o su definitiva, o ya la tenían otorgada. Por lo tanto, son extranjeros que en la práctica ya tenían arraigo, es decir, ya tenían varios meses o años trabajando, viviendo en Chile. Por lo tanto, estos flujos, estos nuevos migrantes han estado orientados directamente hacia estas personas, mientras tenían su visa en trámite, mientras viajaban o otro, o hacia sus familiares, es decir, en la lógica de reunificación familiar. Ha habido poco flujo de nuevos migrantes, por ejemplo, pensando en potenciales profesionales de áreas específicas u otros. Y eso también es uno de los grandes desafíos de la nueva política migratoria. Porque hay que entender que la migración, no es positivo ver la migración solo en una perspectiva reactiva, es decir, que después de que llegue 1 millón de personas en 5 años, se haga solo un proceso de regulación extraordinaria para darle carnet de identidad a los irregulares y ahí nos quedamos. También es bien importante, y la política migratoria, que estamos discutiendo también la ley en el Congreso, permite generar mayor flexibilidad y ser mucho más proactivo con la migración, entendiendo, por ejemplo, qué es lo que Chile necesita, o cómo vamos y lo hablamos, me acuerdo la vez pasada, cómo, por ejemplo, apoyar el desarrollo regional. Países como Canadá tienen una política muy proactiva con respecto a la migración. Yo creo que es muy interesante, entendiendo que los migrantes buscan una oportunidad, y hay muchos casos donde es muy beneficioso que migrantes vengan a nuestro país, especialmente en Latinoamérica, con extranjeros que de hecho hablan mejor español que nosotros.
Sí, ahora ese es un punto bien interesante, Álvaro, el que tiene que ver con cuánto debe más o menos pasar en términos promedio, digamos, o en lo más cercano a la realidad que tú puedas, pero ¿cuánto es lo que debe pasar más o menos para que una persona que está residiendo en Chile tenga efectivamente sus papeles de residencia? Venga, en general, para la residencia temporaria, que es el primer paso, hoy en día la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos llegan con visa de responsabilidad democrática. Por lo tanto, registra su visa en Policía de Investigaciones, que hoy en día es un registro interno, y pide su carnet de identidad. Y se demora de 1 a 2 meses. El extranjero llega como turista, era el sistema más tradicional que teníamos hace un par de años. Desde que solicita su visa, son como unos 3 meses a que esté ingresada y tiene permiso de trabajo, y unos 6 meses a que efectivamente la visa esté totalmente tramitada y tenga su carnet de identidad. Por supuesto, dependiendo de la gobernación en que lo haga, del mes específico, y se ajusta a todos los requisitos. Después de 1 o 2 años, dependiendo su visa temporaria, pide la definitiva. La definitiva, cuando se solicita, se ingresa automáticamente. Con eso uno tiene el permiso de trabajo vigente, puede entrar y salir del país. Al 1 de abril, efectivamente, se generó una resolución para que la cédula de identidad quede prorrogada también por 1 año. Y el otorgamiento de la definitiva, ahí tenemos un tema, porque cerca del 52% de las personas que postulan la permanencia definitiva postula con la documentación incompleta. Y eso hace que o se le piden más antecedentes, o sea, se le da un plazo adicional para subsanar, lo que toma tiempo, o en su defecto que se le rechaza la permanencia definitiva y se le da una visa por 1 año de subsidio. Entonces, en ese bicicleteo de pedir más antecedentes o rechazar otro, la varianza de la visa es 3 meses más o menos. Pero efectivamente nosotros estamos tratando de generar tiempos similares a lo que hace Australia, que se mueve aproximadamente 1 año, un poco menos, en entregar la permanencia definitiva, y Nueva Zelanda también anda más o menos en ese plazo. Ya, y en tiempos de pandemia, ¿cómo se sigue el proceso? El proceso no es presencial, supongo. Sí, no, el proceso, nosotros hemos tenido la suerte que el trabajo, como lo habíamos avanzado en digitalizar el proceso, se ha podido hacer de manera de teletrabajo bastante bien. O sea, la productividad sigue estando sobre el 80% del trabajo normal. Como no hay atención a público presencial, porque hoy en día es todo digital, también los funcionarios de atención a público están ayudando en el área de operaciones. Por lo tanto, aunque suene paradójico, la productividad en materia de resoluciones de visas ha sido positiva en esta pandemia, desde el punto de vista de los funcionarios, y además, como hay nuevas solicitudes, la cola, por así decirlo, cada vez se reduce más. Y nosotros esperamos establecer procedimientos y procesos para que el tiempo de espera siempre sea lo menores posible. Y ahí sí hemos visto varias experiencias comparadas. Desde el punto de vista del modelo de proceso, yo diría, y los que tienen más experiencia, Canadá lleva 50 años haciendo esto. Ha invertido una cantidad de plata increíble, tiene una subsecretaría dedicada al tema. Estonia tiene un manejo de datos digitales muy interesante. Ellos se autodenominan una república digital y la interoperabilidad que generan es genial. O sea, yo creo que es bien admirable. Nueva Zelanda también tiene un ministerio de los datos, o sea, también tiene una lógica de uso compartido de datos y de procesamiento muy relevante. Y también, bueno, los modelos de políticas migratorias y de visas que entrega Australia siempre ha sido uno de los grandes referentes que hemos tenido. Siempre, por supuesto, con los pros y contras que tengan los respectivos países, y lo más importante, adaptándolo a las costumbres locales. Recordad que estos son todos países anglosajones con una cosmovisión un poco distinta a la chilena. Sí, eso es bien interesante. ¿En qué consiste? A ver si tú pudieras explicar, Álvaro Belolio, un poquitito, ¿en qué consiste esta posibilidad de digitalización o de alguna manera utilizar la tecnología para una variable tan específica como es la extranjería y migración? Nosotros ha pasado, y algo que yo personalmente he admirado, fue la transformación digital que hizo Javier Echeverry a principios de siglo. No sé si muchos auditores lo recuerden, pero... En el Servicio de Impuestos Internos. Fue increíble, y con tecnología así, se conectaba a internet por el teléfono, y con tecnología de Super Nintendo. O sea, eran unas limitaciones que hoy en día no tenemos. Javier, en la práctica, hizo que el sistema de postular hacer la declaración de impuestos fuera 100% digital para 13 millones de personas. Entonces,
si efectivamente se logró esa transformación hace 20 años atrás, con tecnologías bastante inferiores, ¿por qué no hacer lo mismo para 1,5 millones de extranjeros en Chile? Y la lógica ha sido en dos partes. Uno, bueno, y agradecemos mucho el trabajo que hemos hecho con Chile Atiende, con Gobierno Digital. Chile Atiende porque ellos son la plataforma para la gente que tiene dificultades o es más un poco, no es tan experta en temas digitales, ellos ayudan a esas personas a cargar su documentación. Gobierno Digital hemos trabajado en conjunto a hacer algunos desarrollos de herramientas, pero la lógica es esta, que efectivamente una persona en cualquier lugar que se encuentre pueda cargar su documentación, puede hacer un seguimiento en línea, la documentación quede inmediatamente ingresada a trámite, entonces darle esa seguridad y no tener que esperar esos meses que funcionaba el Correo de Chile, que había que abrir el sobre, que otras condiciones. Y lo que estamos trabajando es que nos gustaría implementar algo que hace Canadá, que es justamente la validación automática de los documentos al momento de la carga. Y con eso, efectivamente, si hay documentos que no cumplen ciertos requisitos en la calidad o se puede identificar si tienen la firma o no, o la apostilla o no, generen alerta automáticamente. Y de esa manera genera un ahorro importante tanto para funcionarios y para extranjeros. O sea, cómo nosotros ocupamos la tecnología para ponernos al servicio del extranjero que quiera hacer su trámite y cómo facilitamos los procesos a través de ellos. Ya, y desde ese punto de vista, en términos concretos o prácticos, ¿qué es lo que se ve? Porque si tú puedes hacer una tecnologización de esas características para un fenómeno particular, como es el caso de la inmigración, eventualmente, como tú usaste el ejemplo de Javier Echeverry, puedes hacerlo también para un montón de otras cosas que también se necesitan, ¿no? Sí, o sea, desde nuestra perspectiva, cualquier trámite que signifique cargar y validar documentos debería poder ser al menos automatizable o generar una guía mínima. Y con eso el proceso de análisis o lo que nosotros llamamos el proceso de admisibilidad, a ver si están todos los papeles, que son requisitos mínimos, podría ser mucho más simple. Hay varios sistemas de solicitudes de visa que lo ocupan. No sé si te ha tocado, por ejemplo, alguna vez hacer la solicitud de visa para Estados Unidos. Entonces tú cargas la foto con ciertas características y al tiro te dice si cumple los requisitos o no, de luz, de tamaño, de visibilidad. Entonces existen estas tecnologías que te permiten hacer una ayuda, que por supuesto no son los que toman la decisión final, pero sí la lógica de disminuir la capacidad del tiempo que toma validar la documentación es importante. Y lo segundo, un tema fundamental, tiene que ver con la interoperabilidad. O sea, no puede ser que constantemente el Estado te esté pidiendo que vayas a otra institución del Estado a sacar un papel del Estado para entregarla a otra a tu misma repartición. O sea, existe la capacidad de generar interoperabilidad con los datos, y no solo en requisitos para hacer trámites, también en política social. O sea, y esta ha sido una discusión muy larga. Y también la discusión del BUD, de este sistema de interoperabilidad en temas de datos de delitos y otros, son ejemplos que el trabajar en conjunto son bien relevantes. Y en eso siempre muestro que a mí algo que me interesa mucho y creo que es una muy buena iniciativa es lo que ha hecho Nueva Zelanda con sus datos. O sea, ellos tienen como un ministerio donde centralizan los datos, lo que permite hacer mucho mejor seguimiento y evaluación de políticas públicas. Sí, y que incluso una de las personas que ha trabajado muy intensamente en ese ministerio, incluso ha sido miembro de las delegaciones de Nueva Zelanda a distintas partes del mundo, es chileno. Se llama Cristian Gómez y lo entrevisté hace 4 días o 5 días en CNN y hoy día, de hecho, sale la entrevista en CNN a las 10:30 y me contaba todo lo que han hecho en términos tecnológicos, que es realmente impresionante, que lo han asociado eso a la batalla contra la pandemia, en todo orden de cosas, además, toda la parte tecnologizada, tomando en cuenta, respetando y tomando en cuenta las situaciones de privacidad y de intimidad propias de las personas, pero tienen un servicio en términos de la trazabilidad, en términos de los lugares donde se han producido los mínimos focos de contagio que alguna vez han tenido, los muy rápidamente
tabularon, los modelaron y sobre todo los compartieron con una cantidad muy amplia de sectores para que hubiese hartas voces que pudieran generar lo que finalmente fue la estrategia exitosa de Nueva Zelanda hasta ahora frente al coronavirus. No, y en general yo creo que Nueva Zelanda tiene muy buenas prácticas. Es verdad que es un país que tiene un tercio de la población chilena, pero ellos llevan varios años en esta lógica y, por ejemplo, en la misma discusión del presupuesto base cero, imagínate el valor adicional que tendría tener una lógica, un ministerio que centraliza los datos para poder hacer análisis efectivo de las políticas. Porque en política social muchas veces hay muchos programas que se duplican y en términos de eficiencia del Estado, en Chile se puede hacer mucho más. Entonces, hay varias iniciativas que creemos que se puede ir avanzando y esperamos que el tema de munición del Estado, que si bien no es un tema tan sexy como política social o con otro, genera un impacto importante en calidad de vida de las personas. Sí, la otra situación que me parece interesante sobre el tema de la migración, Álvaro Belolio, tiene que ver con a ver cómo ha seguido todo este sistema de reflujo que se ha producido y que en un momento dado, cuando salió esta variable media condicional ideológica de la visa de responsabilidad democrática, el tema de Venezuela estaba asociado básicamente a un problema político y de pronto hemos visto que hay una serie de personas de Venezuela, otros de Bolivia, que están buscando volver a sus países. ¿Cuál es el fenómeno por el cual se produce esa situación? Sí. Ahí el tema de las repatriaciones es bien duro, porque hay muchos países que ponen problemas para que ingresen sus propios nacionales. Y eso, bueno, partiendo de una violación importante a derechos internacionales. O sea, todo país debe aceptar sus propios nacionales. Pero hemos visto, claro, efectivamente que la pandemia, el nivel de desempleo que se está generando y especialmente cómo afecta a muchas veces el comercio informal. O sea, hoy en día en las áreas donde más se genera comercio informal, que tiene que ver con gastronomía, con agricultura, con construcción, están prácticamente congeladas. Entonces, estos extranjeros, que muchas veces, algunos con permiso de trabajo vencido o con visa de turismo vencida, tampoco tenían mucha capacidad de ahorro. Entonces, efectivamente pensar que pasa una pandemia ya llevamos más de 3 meses en Chile y pueden ser 3 meses más, sin ahorro, sin trabajo, genera una carga emocional, económica muy importante. Entonces ellos efectivamente prefieren volver a sus países, a lo que conocen, a sus raíces, aún sabiendo todas las dificultades que tienen antes de hacerlo, y ahí el trabajo que tiene que hacer la Cancillería para lograr que estos países acepten de vuelta a sus nacionales es clave. Han habido distintas iniciativas donde justamente se han puesto algunos vuelos, algunos los ponen las cancillerías, otros justamente a través de privados. Yo creo que ha habido bastante generosidad en tratar de ayudar a estas personas y yo creo que Chile también hizo un buen trabajo a través de la Cancillería para repatriar a los chilenos que están repartidos por todo el mundo. Pero es increíble cómo las necesidades básicas o el tema de la seguridad muchas veces está por sobre lo laboral, lo que muestra que estas personas quieran legítimamente retornar a estar con su familia. Ahora, Álvaro, hay un punto también que es visible. Yo me acuerdo, no sé si seguirán ahí porque no ha salido en los últimos días, pero cuando tú pasabas entre la comuna de Providencia, entre el puente del arzobispo y entre Ricardo Lyon y Los Leones, tú te veías una cantidad gigantesca de carpas, de personas esperando una situación para poder o regresar o tener alguna solución para su situación o su estancia. ¿Qué tanto de ese problema se ha solucionado y cómo? Sí, en general ahí se tomaron 2 estrategias y esto fue, claro, el trabajo especialmente la Intendencia tomó un rol bien relevante. Uno, se fueron coordinando albergues con distintas municipalidades y también con distintas organizaciones. Entonces, con eso, especialmente ahora que la temperatura y la lluvia afecta directamente a estas personas, la gran mayoría de ellos han sido relocalizados en albergues. Y ahora justamente el albergue es una solución temporal. Y ahí justamente el proceso, lo que se ha hecho es, uno, vuelos de repatriación. Desde el Ministerio del Interior hemos colaborado con distintas consulados
teníamos cerca de 17 o 18 salidas masivas, ya sea por avión o por buses. Claro, la salida en bus a Perú dura 2 días, y a Bolivia también, pero se están generando estos casos, y también ha habido apoyo de instituciones privadas que le están poniendo vuelos. Por ejemplo, la gran mayoría de estos ciudadanos colombianos que estaban por la embajada, y también por Andrés Bello, donde mencionaba, algunos están en albergues y otros ya hubo un vuelo efectivamente donde pudieron retornar a sus países. Y ahí la solución ha sido mixta. En algunos casos los mismos países de origen cobran una cuota mínima o una cuota básica, en otros los privados son organizados para ver justamente los planes de repatriación para traer también a chilenos. Entonces estamos viendo distintas medidas, pero es importante colaborar para que estas personas legítimamente puedan volver a sus países, y ahí la negociación con los países respectivos para que reciban sus nacionales es fundamental. Ahora, ahí hay un punto que durante mucho tiempo, cuando empezaron a llegar, sobre todo las grandes cantidades de personas de Venezuela, en medio de una disputa muy fuerte en términos ideológicos entre el gobierno chileno y el gobierno venezolano, con toda la lógica de Cúcuta y todo aquello, la lógica de entonces era que todo Venezuela básicamente quería salir del gobierno de Maduro, una gran cantidad de gente, y nosotros lo recibíamos abiertamente. Y ahora que los venezolanos se están yendo, muchos de ellos se están yendo para allá, me parece que de alguna manera la pregunta de fondo es ¿qué ven, cómo ven, o cuáles son las circunstancias de la residencia de ellos para que eventualmente puedan ver como un factor quizás de mayor beneficio? Porque un inmigrante, por definición, sale impulsado por una causa, no es un gusto turístico el quedarse en otro país, y por lo tanto en un momento dado ellos deciden que prefieren estar en Venezuela, aunque esas personas puedan ser totalmente discrepantes con el régimen o incluso tener algún riesgo allá, antes de que quedarse en esta patria, en este oasis que lo recibía. ¿Cómo se entiende eso? Claro, primero, muchos de ellos que volvieron lo ven como un regreso temporal. O sea, efectivamente, los que tengan visa responsabilidad democrática otorgada, esa visa dura 1 año, y el foco siempre ha sido importante, y lo ha dicho el presidente, que el foco, especialmente con la visa responsabilidad democrática, es de reunificación familiar, y ahí hay un trabajo que también tiene que hacer la Cancillería, y que es bien relevante. Pero lo que pasa en general con la migración, el migrante tiene una cualidad bien particular, que es extremadamente resiliente y extremadamente flexible. O sea, ellos se adaptan a las condiciones y están dispuestos a moverse y a hacer muchos sacrificios. O sea, ellos, primero se mueven a todo lo largo del continente, o sea, no es solo Chile, Perú, Ecuador, tienen un nivel de población importante. El punto es que también se generan o se mueven gracias a los incentivos. El incentivo hoy en día, o la oportunidad que existe de conseguir empleo, es muy baja, y especialmente en un país que tiene unos precios tan altos para ellos como Chile. Entonces, estar en Chile sin ahorros es muy difícil, y por eso el gobierno ha tenido que salir a entregar caja, a entregar bonos, ingresos familiares de emergencia y otros. Pero como extranjero, efectivamente, elegir un país al cual migrar para no poder encontrar trabajo, entendiendo que justamente el costo de vida es más alto, es muy complejo. Pero lo más probable, por lo menos lo ha mostrado así lo que ha pasado en Europa, que Europa ya está un poco saliendo de esta crisis sanitaria, es que los flujos se van a retomar una vez que termine la pandemia. Y por eso también nosotros hemos insistido como gobierno en la importancia de tener un nuevo marco regulatorio. Y el marco regulatorio, o sea, la nueva ley, lo que a nosotros más nos preocupa es que los extranjeros que vengan a Chile vengan justamente con RUT y con visa. Porque sabemos que cuando tienen RUT y visa es mucho más fácil que se integren en la sociedad, hay una inclusión mucho más efectiva, el respeto a sus derechos es mucho mayor. Y hoy en día hemos visto, porque la gran mayoría de los extranjeros que están fuera de los consulados son extranjeros que están como turistas con visa vencida irregulares hasta 1 o 2 años. Y estas personas, y en Chile sin carnet de identidad, la gente lo pasa muy mal. Sí, y eso, ¿hay algún espacio de tiempo cuando las personas están alineándose para volver a sus países? Tú dijiste un porcentaje de ellas en realidad piensa salir por este momento de pandemia, pero tiene contemplado volver. ¿Se tiene en cuenta ese fenómeno que eventualmente pueda darse también?
Sí, efectivamente nosotros planteamos algún tema de escenario, pero yo creo que las dos condiciones más determinantes, o tres condiciones que más determinantes es lo que va a hacer en los flujos futuros. Uno va a ser el potencial de recuperación. O sea, si es difícil encontrar empleo y las tasas de desempleo ya están en los 2 dígitos, eso definitivamente afecta el flujo migratorio, pero afecta mucho en contraste con los países de origen. O sea, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional es que el PIB venezolano va a caer un 15%, o sea, aún más. Y, por ejemplo, en Perú cayó casi un 40%, pero también se espera que haya un rebote importante. Entonces, la capacidad de recuperación, la flexibilidad de la política migratoria en estas condiciones, hay países que son mucho más abiertos y más receptivos a la migración que otros, van a definir dónde se van a ir orientando esos flujos. Por ejemplo, qué va a pasar con la Argentina, que hoy en día está en default. ¿Qué va a pasar con los temas sanitarios en Brasil, donde su presidente prácticamente no ha hecho ningún control sobre estos temas? ¿Qué va a pasar con la recuperación económica en Perú? Entonces, todos estos efectos van a influir directamente en el potencial de cantidad de extranjeros que quieran venir a Chile y también la nueva institucionalidad chilena. Hoy en día, si efectivamente los extranjeros siguen con este sistema, que vienen como turistas y acá se encuentran pega, piden RUT, probablemente los va a dejar bastante desamparados o sujetos a potenciales violaciones de sus derechos, especialmente laborales y en vivienda. Sí, ustedes sacaron 2 encuestas, o tienen 2 encuestas, una por el DEMI y el otro el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y que trata sobre cómo los chilenos ven este fenómeno migratorio, que es una cosa que varias veces se ha preguntado, pero esta última, ¿tiene algunos datos que te parezcan a ti particularmente importantes de dar a conocer? Sí, hay 2 cosas. Uno, efectivamente cuando se pregunta la cantidad de personas extranjeras que vienen a vivir a Chile, si debería mantenerse, aumentar o disminuir, en general, tanto nacional como extranjero, las 2 encuestas, una fue solo para extranjeros, otra solo para nacionales, los extranjeros piensan que debería mantenerse, los chilenos más que debería disminuir, algo que es muy difícil además, pero no hay una lógica, una visión de que la migración en Chile va a aumentar fuertemente. Lo que es curioso es que los datos que responden los chilenos es muy similar a lo que ocurría en Europa el año 2015, que fue justamente después de la crisis de los refugiados sirios. Por lo tanto, es importante entender los temas de cohesión e integración para ir avanzando en esta condición. Otra encuesta, yo encuentro bien relevante, si el Estado debe dar visa a los extranjeros con trabajo, aun cuando entren por pasos clandestinos, solo un 17% está de acuerdo, es decir, más del 70% está en desacuerdo con esta medida, lo que también ratifica que hay bastante por hacer en esa línea. O sea, la regularidad migratoria, el carnet de identidad es por lejos lo que más ayuda a garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, más allá de la ley de cumplimiento, porque muchos de ellos efectivamente cuando están en esas condiciones tienden a no denunciar. Por lo tanto, siempre eso ha sido una preocupación relevante para nosotros y que efectivamente la encuesta visibilice ese tema y lo encuentro bastante positivo. Hay un tema que la verdad tengo bastante, o sea, a mí me dejó tranquilo con la respuesta, pero me gustaría que a futuro se profundizara. Nosotros preguntamos el nivel de importancia que debería tener cada característica al hablar de los permisos. En general, el 92% dijo que era muy importante en los antecedentes penales, cosa que es lo básico que el país. En profesión o oficio, cerca del 80% dijo que era alta media, ahorros también cerca del 60%, idiomas 63%, que son números razonables efectivamente y similares a los europeos. Algo que a primera instancia o en primera mirada a mí me dejó muy tranquilo es que prácticamente nadie considera que el color de piel o la religión deben tener un nivel de importancia alta para entregar permisos, cosa que comparto. Pero sí me impresionó el alto número de personas que contesta no sé o no sabe, no contesta. El 38% no sepa si el color de piel debe influir en el tema de los permisos. Quizá ahí hace falta un debate todavía. Chile fue muy homogéneo durante muchos años. Efectivamente, a partir de la migración haitiana, primera vez que se enfrenta de forma un poco más masiva a lo que efectivamente a personas afrodescendientes. Y con todo el debate global, si bien ahí me da tranquilidad que solo el 5% dice que debería tener un nivel de importancia alta, prácticamente nada,
ese no sabe, no contesta, sería bueno seguir evaluándolo a futuro para ver si fue un tema circunstancial o cómo se va evolucionando. Y en la encuesta para migrantes, efectivamente que ellos, el 88% prefieran avanzar hacia procesos más rápidos digitales, que el 73% está de acuerdo que llegar con visa y cédula de identidad facilita la integración, y que en general haga un respaldo importante a los trámites digitales. También nos da bastante alegría de que los procesos que estamos realizando están generando una diferencia. Álvaro Belolio, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. No, muchas gracias, Fernando, por el tiempo. Las encuestas están disponibles en la página web www.extranjería.com.cl. Ahí está la estimación de población extranjera y las encuestas y todo lo que necesiten, estamos a disposición. Estupendo, gracias. Chao. Buen día, hasta luego. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla